Si alguna vez has sentido que algo o alguien te observa en un funeral, tal vez no sea solo tu imaginación. Hay momentos en los que lo inexplicable se manifiesta de maneras perturbadoras, y yo soy testigo de ello. Lo que capturé con mi cámara aquella noche fue mucho más que una simple imagen, fue una prueba aterradora de que la muerte nunca llega sola. Y desde entonces, mi vida no ha vuelto a ser la misma. Nunca olvidaré aquel día en que una simple fotografía cambió para siempre mi forma de ver la muerte. Era un velorio como cualquier otro, o al menos eso pensé en un principio. La atmósfera pesada, los murmullos de los familiares, el aroma inconfundible de las flores que adornaban el ataúd. Todo transcurría como en cualquier despedida, con el dolor flotando en el aire y las lágrimas escurriendo por los rostros de quienes se reúnen para decir adiós. Pero lo que sucedió esa noche quedó marcado en mi mente para siempre. El fallecido era un tío lejano. No tenía una relación cercana con él, pero por respeto a la familia decidí acudir al velorio. La casa donde se realizó era antigua, de aquellas con techos altos y paredes que parecían absorber las voces de quienes allí hablaban. La luz de las velas parpadeaba suavemente, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. En algunos rincones oscuros, las figuras parecían moverse por sí solas, como si algo invisible estuviera acechando en la penumbra. No había música ni ruidos ajenos al llanto contenido de algunos familiares. Todo era normal, hasta que tomé aquella fotografía. Mi primo, quien también asistía al velorio, me pidió que tomara una foto del ataúd para enviarla a un familiar que no pudo asistir. No era algo que me pareciera adecuado, pero accedí sin cuestionarlo demasiado. Saqué mi teléfono, enfoqué el ataúd rodeado de flores y presioné el botón de captura. Fue solo un instante, pero al mirar la pantalla sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Detrás del ataúd, en una esquina oscura de la habitación, había una silueta. Al principio pensé que se trataba de un reflejo o un error de la cámara. Pero cuando amplié la imagen, el aire me faltó. Era una figura alta y delgada, con contornos difusos pero con facciones claramente humanas. Parecía un hombre vestido de negro, de rostro alargado y sin ojos visibles. Lo más aterrador era su postura. Estaba inclinado ligeramente hacia adelante, como si susurrara algo al ataúd o simplemente observaba lo que ocurría con gran interés. Sentí un nudo en el estómago y un sudor frío me cubrió la frente. Levanté la vista rápidamente hacia la esquina donde se suponía que estaba la figura, pero allí no había nada. Solo una sombra proyectada por el titilar de las velas. Miré de nuevo la pantalla del teléfono. Ahí estaba la silueta, inmóvil, observando. Mostré la imagen a mi primo con la esperanza de que me diera una explicación lógica, pero su expresión de horror confirmó mis peores temores. Se alejó de la pantalla y murmuró en voz baja. Él no quería irse solo. No entendía a qué se refería hasta que otra tía se acercó a nosotros y vio la imagen. Su rostro se puso pálido y susurró entre dientes. Él siempre habló de un amigo invisible. Dijo que lo esperaría. La tensión en el ambiente se volvió sofocante. Algunos familiares que vieron la imagen comenzaron a rezar, mientras que otros intentaban convencerme de que solo era un juego de luces. Pero yo sabía que no era así. Y lo peor es que, cuando traté de tomar otra foto en la misma dirección, la silueta ya no aparecía. Esa noche apenas pude dormir. Volví a mirar la imagen una y otra vez, analizando cada detalle, intentando encontrar una explicación racional. Pero todo me llevó a una sola conclusión: alguien o algo había estado presente en ese velorio, acompañando al fallecido hasta su descanso final. No volví a ver esa fotografía. Poco después, la borré de mi teléfono. Pero hasta el día de hoy, cada vez que asisto a un funeral, no puedo evitar mirar de reojo, esperando no encontrar otra silueta esperando en la oscuridad. Desde ese día, cada funeral al que asisto me llena de inquietud. No importa si se trata de un ser querido o de alguien que apenas conocía, la sensación es la misma. Y, por alguna razón, cada vez que estoy en un velorio, siento que alguien me está observando, aunque cuando giro la cabeza no hay nadie.
A veces, el aire se vuelve pesado, como si una presencia invisible estuviera caminando entre los dolientes, esperando el momento oportuno para revelarse. He escuchado historias similares de otras personas que han captado cosas extrañas en fotografías de funerales. Algunos dicen que son almas en pena que no han logrado cruzar al otro lado. Otros creen que son seres oscuros que se alimentan del dolor y la tristeza de los vivos. Si cual sea la explicación, lo que vi esa noche me hizo comprender que no estamos tan solos como creemos en esos momentos de despedida. La experiencia me ha llevado a investigar más sobre estos fenómenos. He hablado con sacerdotes, espiritistas y expertos en lo paranormal, y aunque cada uno tiene una teoría distinta, todos coinciden en algo: cuando la muerte llega, rara vez lo hace en soledad. Desde entonces, cada vez que tomo una foto en un funeral, lo hago con el corazón latiendo rápido y la esperanza de que, al revisar la imagen, no vuelva a encontrar otra silueta oculta en la penumbra. Era una noche oscura, fría y lluviosa. Los vientos golpeaban con fuerza las ventanas de la casa, como si el mismo cielo estuviera lamentando lo sucedido. La ciudad, usualmente bulliciosa, estaba extrañamente silenciosa, con la excepción de los ocasionales truenos que retumbaban en la distancia. El velorio de Ramón había comenzado pocas horas antes, y su esposa, Clara, no podía evitar sentirse como si todo fuera un mal sueño del que no lograba despertar. Ramón había muerto repentinamente a la edad de 53 años, tras sufrir un ataque al corazón durante una de sus caminatas matutinas, y su partida había dejado un vacío profundo en su corazón. Clara se encontraba en el salón de su casa, rodeada de familiares y amigos, quienes susurraban entre ellos, con gestos tristes y miradas compasivas. Aunque la mayoría trataba de consolarla, ella solo podía pensar en la última vez que vio a Ramón, su amor de toda la vida. No lograba creer que ya no estaría más a su lado, que nunca más podría escuchar su voz, ni compartir los pequeños momentos cotidianos que tanto apreciaban. Cada rincón de la casa parecía impregnado de su presencia, desde los recuerdos en las paredes hasta los objetos que él había dejado atrás. La ceremonia en la iglesia había sido breve, pero digna, y ahora, en la casa, sus amigos y familiares seguían haciendo todo lo posible por acompañarla en su dolor. Sin embargo, Clara no podía dejar de sentir que algo extraño estaba sucediendo. A pesar de que sus sentidos le decían que Ramón ya no estaba, algo en su interior le susurraba que él no se había ido completamente. ¿Pero qué podría ser eso? ¿Un deseo de no dejarlo ir? ¿Un consuelo fugaz que su mente necesitaba crear para poder soportar la pérdida? A medida que la noche avanzaba, Clara comenzó a sentirse más y más agotada. Había estado recibiendo a los visitantes con una sonrisa forzada, agradeciendo sus condolencias, pero en su interior solo sentía un vacío profundo. Decidió retirarse a su habitación para tomar un breve descanso. Necesitaba estar sola, procesar el dolor y encontrar algo de paz, aunque fuera por unos minutos. Al entrar en su habitación, se sentó al borde de la cama, mirando al vacío, cuando algo extraño ocurrió. Su teléfono, que había dejado sobre la mesa de noche, comenzó a sonar. Era una llamada entrante, pero cuando miró la pantalla, no pudo creer lo que veía. El nombre que aparecía era el de Ramón. El corazón de Clara se detuvo por un momento y su mano tembló al tomar el dispositivo. Su mente intentaba racionalizar lo que veía, pero no podía evitar sentirse extraña. Ramón ya había muerto, no podía estar llamando. No podía ser. ¿Será una broma? ¿Una equivocación? Pensó, pero algo dentro de ella le dijo que debía responder. No podía evitarlo. Con el pulso acelerado y la piel erizada, deslizó el dedo para contestar. ¿Hola?, dijo, su voz casi temblorosa. Un silencio pesado siguió a sus palabras, y en el fondo, Clara escuchaba lo que parecía ser un susurro muy débil, como si alguien estuviera tratando de hablar desde una distancia infinita. Era extraño. Como si la voz de Ramón estuviera siendo arrastrada por el viento, debilitada por una fuerza externa.
Clara, la voz de Ramón susurró desde el otro lado de la línea. Clara quedó paralizada. Era inconfundible, el tono bajo, suave y cariñoso que siempre había tenido. ¿Pero cómo era posible? ¿Cómo podía ser él? Había muerto. Ramón ya no estaba. Ramón. ¿Eres tú?, preguntó Clara, casi sin poder creer lo que escuchaba. El teléfono permaneció en silencio durante un momento y cuando volvió a hablar, la voz de Ramón sonó aún más débil, casi como si estuviera luchando por salir. Clara. Te amo. Siempre estaré contigo. La voz se desvaneció lentamente, como si alguien estuviera alejándose en la distancia. Y en ese instante, Clara sintió que algo en su corazón comenzaba a romperse. La llamada terminó de golpe y la pantalla del teléfono se apagó, como si nunca hubiera existido. Con las manos temblorosas, Clara dejó el teléfono sobre la mesa. Su respiración estaba entrecortada y el frío en su piel era inconfundible. Sabía que lo que acababa de suceder no podía ser real. Nadie podría haber hecho una broma tan macabra, y mucho menos Ramón, quien había sido siempre tan serio en cuestiones relacionadas con lo paranormal. Aún así, una parte de ella no podía evitar sentir que había algo de verdad en lo que había ocurrido. ¿Podría haber sido un mensaje de él desde el otro lado? ¿O simplemente su mente, abrumada por el dolor, había creado una ilusión? Despertó del trance cuando escuchó una suave llamada a la puerta. Al principio, pensó que sería uno de los amigos o familiares que aún permanecían en la casa, pero al abrir, no había nadie. Solo el silencio de la noche y un aire gélido que le hizo estremecerse. Cerró la puerta y, al volverse hacia la habitación, algo llamó su atención. En el espejo, reflejada en el cristal, Clara vio una figura borrosa que parecía estar allí, frente a ella. Con el corazón en la garganta, miró detenidamente, pero cuando volvió a mirar el espejo, la figura había desaparecido. Poco después, Clara intentó convencer a su mente de que todo había sido producto del cansancio y el dolor, que la llamada no había sido más que un accidente o una alucinación provocada por la tristeza. Sin embargo, durante las noches siguientes, algo comenzó a suceder. Las llamadas de Ramón, a veces nítidas, a veces apenas audibles, se repitieron con mayor frecuencia. Siempre en la misma franja horaria, siempre con las mismas palabras: Clara. Te amo. Y otras veces, simplemente el susurro de su voz que parecía transmitirle paz. Pasaron los días, pero Clara no pudo olvidarse de lo sucedido. Aunque la lógica le decía que no podía ser posible, su corazón le insistía que había algo inexplicable detrás de las llamadas. A medida que los días avanzaban, Clara comenzó a sentirse más conectada con Ramón que nunca. Como si, a través de esas llamadas, él intentara asegurarse de que ella estuviera bien, de que no la dejara sola en su dolor. Finalmente, un día, después de una llamada particularmente intensa, Clara se armó de valor para hablar con los familiares de Ramón y contarles lo sucedido. Al principio, todos se mostraron incrédulos, pero uno de los amigos más cercanos de Ramón, que siempre había sido muy espiritual, le dijo que debía tomar las llamadas como un mensaje de su amado, una señal de que su alma aún rondaba la casa, pendiente de ella. Él le sugirió que realizara una pequeña ceremonia, una especie de despedida final, para poder encontrar paz y dejarlo ir. Clara decidió seguir el consejo de su amigo. Esa misma noche, hizo una pequeña ceremonia en su casa, colocando una foto de Ramón sobre la mesa y encendiendo una vela blanca. Durante el acto, una calma inexplicable invadió la habitación. El viento cesó por completo y el aire se llenó de una paz absoluta. No hubo más llamadas después de esa noche. Con el tiempo, Clara encontró consuelo en el hecho de que, aunque Ramón ya no estuviera físicamente con ella, de alguna manera, su espíritu siempre la acompañaría. Años después, cuando Clara finalmente dejó la casa, los vecinos comentaron que la casa estaba tranquila, pero que, en las noches lluviosas, se podía escuchar una ligera brisa susurrando algo, como un susurro lejano de un amor eterno que no moría, y así,
La historia de Clara y Ramón perduró en los corazones de todos aquellos que la conocieron, como un recordatorio de que el amor no entiende de fronteras, ni siquiera de la muerte. Era una tarde cálida, típica de una primavera mexicana, cuando la iglesia de San Andrés se preparaba para una ceremonia que, aunque para muchos parecía rutinaria, sería un hito en la historia de este pequeño pueblo. La iglesia estaba adornada con flores frescas y las luces tenues daban a las paredes de piedra una apariencia etérea, casi mística. Todos los bancos estaban ocupados por las familias y amigos del difunto, pero entre ellos había un aire de inquietud, algo que no se podía precisar, pero que flotaba en el ambiente como una niebla invisible. Nadie sabía que esa ceremonia cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Mi nombre es Luis, y estaba en ese lugar como parte del servicio religioso. Pues me encargaron de leer las escrituras. Era una tarea sencilla, pero esa tarde algo no estaba bien. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al cruzar el umbral de la iglesia, pero traté de ignorarlo. En ese momento, los murmullos de los asistentes se apagaron cuando el padre Ricardo comenzó a acercarse al altar. Un hombre de fe y seriedad, conocido en todo el pueblo por su carisma y sabiduría, pero esa tarde parecía diferente. Había algo en su mirada, algo sombrío, como si presintiera que lo que iba a suceder era inevitable. La ceremonia comenzó con la tradicional invocación y el padre Ricardo, con voz profunda y tranquila, empezó a leer las oraciones. El silencio reinaba en la iglesia, excepto por el eco de su voz resonando en las paredes. Los asistentes seguían cada palabra con devoción, pero algo en el aire comenzaba a cambiar. No podía evitar notar cómo la atmósfera se volvía más densa, como si algo estuviera presionando sobre nosotros desde las sombras. Intenté concentrarme en la lectura, pero sentía una presión en el pecho, como si estuviera siendo observado. Fue en ese momento que lo vi por primera vez. Un movimiento en la esquina de mi ojo. Era solo un destello, pero me heló la sangre. Una figura oscura, más negra que la propia oscuridad que llenaba las esquinas de la iglesia, se deslizaba lentamente detrás del padre. Pensé que era una ilusión, tal vez un juego de luces o la fatiga jugando conmigo, pero cuando miré de nuevo, allí estaba. Un bulto, alto y delgado, de forma indefinida, pero claramente visible a medida que se deslizaba por detrás del altar. No podía moverme, mis piernas parecían pegadas al suelo, y el miedo comenzó a recorrer cada fibra de mi cuerpo. Los demás asistentes no parecían notar nada extraño, seguían inmersos en la ceremonia, con sus cabezas agachadas en oración. Me pregunté si sería el único que estaba viendo eso, si mi mente me estaba engañando o si realmente algo sobrenatural estaba ocurriendo. La figura, con sus contornos borrosos, se acercaba cada vez más al padre Ricardo, quien, al igual que todos los presentes, parecía ajeno a su presencia. El bulto se desplazó sin prisa, como si estuviera observando a todos desde la oscuridad, y lo peor de todo, su forma no era humana. Intenté concentrarme en lo que estaba pasando, en mi lectura, en mis pensamientos, pero la figura seguía allí, siempre detrás del padre, como una sombra que se adhiere a su figura. En un momento, el padre Ricardo levantó la mirada y, por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Algo en su rostro cambió, como si hubiera notado algo, pero no podía explicarlo. La sombra, al percatarse de que había sido vista, comenzó a moverse rápidamente hacia el altar y un viento frío recorrió la iglesia. Las velas comenzaron a parpadear y el ambiente se llenó de un ruido sordo, como un susurro que no provenía de ningún ser humano. La figura desapareció tan rápido como apareció, pero el malestar no se fue. El padre Ricardo continuó con la ceremonia, pero su voz, que antes era firme y poderosa, ahora sonaba apagada, temblorosa, como si le faltara algo de fuerza. Cuando llegó el momento de la consagración, la iglesia se quedó en completo silencio. En ese instante, un profundo rugido, como el viento atravesando una tormenta lejana, invadió el espacio y todas las luces se apagaron por un momento. En ese oscuro vacío, una sola vela permaneció encendida,
iluminando el rostro del padre, pero detrás de él, el bulto reapareció, ahora mucho más cercano, casi tocándolo. La sensación era insoportable. El miedo era tan palpable que muchos de los asistentes comenzaron a moverse inquietos en sus asientos, mirando a su alrededor, buscando respuestas a algo que no podían explicar. Yo mismo no sabía qué pensar. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Era posible que el padre Ricardo estuviera siendo acosado por un espíritu o entidad oscura? ¿O era todo fruto de mi mente? El padre continuó, sin darse cuenta de la presencia, pero algo había cambiado en su postura. Había dejado de ser el hombre sereno y confiado que todos conocíamos, y se estaba moviendo como si estuviera guiado por una fuerza invisible, un peso que lo hacía más lento, más dubitativo. En un momento, el bulto, como si estuviera dando señales de querer comunicarse, se detuvo y se erguió detrás de él, justo cuando la consagración alcanzó su punto culminante. Un grito ahogado recorrió la iglesia. Fue un sonido tan extraño que nadie sabía si provenía de uno de los asistentes, de los propios muros o del mismo aire. El padre Ricardo, al escuchar el grito, finalmente giró la cabeza. Y en ese mismo instante, vio lo que yo había estado viendo todo el tiempo. Su rostro palideció al instante y su cuerpo se congeló. Un sudor frío cubrió su frente y sus manos temblaron mientras levantaba el cáliz. Sin embargo, no dijo una palabra. Él no dijo nada, como si no pudiera explicarlo, como si no quisiera mencionar lo que había visto. Pero todos lo notamos, el miedo en sus ojos era real. El bulto ya no estaba detrás de él, había desaparecido. Sin embargo, la sensación de que algo horrible había tocado ese lugar permaneció. Con una voz temblorosa, el padre Ricardo terminó la ceremonia de manera apresurada. Las oraciones fueron recitadas sin el énfasis habitual y el ritmo de la misa cambió por completo. En el aire flotaba una presión extraña, como si todos estuviéramos presenciando algo mucho más grande que una simple ceremonia religiosa. No sabíamos qué hacer ni cómo reaccionar. Muchos de los presentes comenzaron a abandonar la iglesia de inmediato, sin palabras, sin mirarse. Nadie sabía si lo que había sucedido era real, pero todos sentimos lo mismo, algo inexplicable, algo oscuro, había sucedido allí. Cuando la ceremonia finalmente terminó, yo fui uno de los últimos en salir. Mientras caminaba hacia la puerta, miré hacia el altar, y fue entonces cuando vi lo que había temido desde el principio. El bulto ya no estaba detrás del padre. Pero la iglesia estaba completamente en silencio, y una extraña figura, ahora completamente visible, parecía estar observando desde una de las columnas. Estaba estática, sin moverse, y sus ojos parecían fijos en mí. No pude soportarlo por más tiempo y salí corriendo. Desde esa noche, nunca volví a ver al padre Ricardo de la misma manera. Nadie habló de lo sucedido, pero la iglesia de San Andrés, siempre llena de vida, comenzó a sentirse vacía. Y, aunque los rumores sobre lo que ocurrió esa tarde se esparcieron por el pueblo, lo que realmente sucedió esa noche sigue siendo un misterio sin resolver. La sombra, el bulto, o lo que haya sido, nunca dejó de rondar la iglesia, y muchos aseguran que, en las noches más oscuras, todavía se puede ver su figura acercándose al altar. Era una tarde sombría, en la que las nubes oscuras se habían apoderado del cielo y el viento se sentía como un presagio de lo que estaba por venir. Había algo inquietante en el aire, una sensación de que algo no estaba bien, aunque no podía explicarlo. Yo estaba allí, en el funeral de mi abuela, rodeado de familiares y amigos que, como yo, luchaban por aceptar la partida de una mujer que había sido tan importante en nuestras vidas. El velorio se celebraba en la iglesia de nuestro pueblo, un lugar con más de 100 años de historia, cuyas paredes tenían las cicatrices del tiempo, pero a la vez irradiaban una calma extraña. Las bancas de madera crujían a cada movimiento y el sonido del órgano se escuchaba a lo lejos, como si fuera parte de un recuerdo distante. La presencia de mi abuela en el ataúd, inmóvil y fría, parecía llenar el espacio con una quietud inhumana. Lo que empezó como un día ordinario,
terminó convirtiéndose en una experiencia que jamás olvidaré. Todo comenzó cuando la atmósfera en la iglesia cambió. En un principio, fue una brisa ligera que atravesó las ventanas rotas del templo, pero a medida que avanzaba la ceremonia, el viento se intensificó. Era extraño, porque no había ninguna razón lógica para que se sintiera tanto frío. El aire estaba cálido fuera, pero dentro de la iglesia, el viento parecía helado, como si proveniera de un lugar lejano y desconocido. Era como si el viento estuviera buscando algo, como si estuviera intentando comunicarse con nosotros, los vivos, de alguna manera. Todos en la iglesia lo sentimos, pero nadie se atrevió a decir nada al principio. Nadie quería parecer supersticioso ni exagerado, pero el frío comenzó a ser insoportable. Las velas en el altar temblaban y su luz vacilaba, y lo peor de todo era que no podíamos entender de dónde venía ese viento. En ese momento, una mujer anciana, que había sido amiga cercana de mi abuela, se levantó de su asiento y se acercó al ataúd. Su rostro estaba pálido, y parecía estar luchando contra algo que no podía ver. Sus ojos, llenos de lágrimas, se clavaron en el ataúd y susurró algo en voz baja. No pude escuchar lo que decía, pero fue entonces cuando el viento se intensificó aún más. El sonido de las ventanas chirriando y las puertas que se balanceaban de un lado a otro hizo que un estremecimiento recorriera mi cuerpo. La sensación de que algo no estaba bien se apoderó de todos nosotros. Fue entonces cuando la puerta principal de la iglesia se abrió con un crujido ensordecedor. Nadie se movió, nadie dijo nada. Pero el viento que entró por esa puerta era tan frío que parecía cortar la piel. La gente empezó a abrazarse para tratar de calmarse, pero el aire gélido no se detenía. Se filtraba por las grietas de las paredes y las ventanas, y de repente, sentí como si estuviera siendo observado por algo que estaba más allá de la muerte. Una sensación extraña de estar siendo vigilado se apoderó de mí. Miré hacia el ataúd y, por un instante, juré haber visto una figura al lado de mi abuela. No era una figura humana, pero se veía como una sombra oscura que se movía con el viento. Mis ojos se agrandaron de sorpresa, pero cuando miré nuevamente, la figura desapareció. El viento comenzó a azotar las cortinas de la iglesia con tal fuerza que parecía que el edificio entero iba a derrumbarse. La gente estaba visiblemente incómoda, pero nadie se atrevió a irse. Mi primo, quien siempre había sido el más escéptico de todos, se levantó y fue hacia la puerta. Su rostro estaba pálido y su mirada fija en el pasillo oscuro que se extendía más allá de las paredes de la iglesia. Intentó cerrar la puerta con fuerza, pero algo lo impedía. No había nada ni nadie afuera, pero el viento lo empujaba con una fuerza sobrenatural. El sacerdote, visiblemente perturbado, comenzó a rezar más rápido, pero las palabras parecían ahogarse en el aire frío. Fue entonces cuando escuchamos algo que nos heló la sangre. Un susurro, suave pero claro, que venía de alguna parte detrás de nosotros. No era el viento. Era una voz. «Déjenme ir», susurró la voz, y todos nos quedamos en silencio, mirándonos unos a otros sin entender qué estaba pasando. La temperatura siguió cayendo, y por un momento, sentí que mi cuerpo se congelaba. No era solo el aire, sino algo mucho más profundo. Algo que venía del interior del alma misma. Un miedo palpable se apoderó de todos nosotros. Nadie se atrevió a hablar, pero todos lo sentíamos. Mi abuela estaba tratando de decirnos algo. Algo que solo el viento podía traer. En ese momento, un estruendo de cristales rotos nos hizo saltar de nuestras sillas. La iglesia temblaba y el viento arrastraba todo a su paso. Los bancos, las velas, los libros de himnos, todo parecía volar por los aires. El sonido de las campanas comenzó a sonar de manera irregular, como si estuvieran siendo tocadas por manos invisibles. Las paredes de la iglesia parecían crujir bajo la presión del viento y las sombras danzaban de forma extraña, creando figuras que no reconocíamos. Fue en ese preciso momento cuando una figura apareció en el altar. Una mujer vestida completamente de blanco, con un halo brillante sobre su cabeza. Su rostro era indistinguible.
pero sus ojos brillaban con una luz que parecía provenir de otra dimensión. Todos la miramos en silencio, sin saber si era un ángel o algo mucho más oscuro. Pero antes de que alguien pudiera decir algo, la figura desapareció en un destello de luz y el viento cesó de inmediato. La iglesia volvió a la calma, como si nada hubiera pasado. El frío desapareció tan rápido como llegó y la temperatura volvió a ser soportable. Nadie en la iglesia dijo una palabra. La ceremonia continuó, pero todos estábamos en shock. Nadie se atrevió a mirar al altar o acercarse al ataúd. Sabíamos que algo había sucedido, algo que no podíamos comprender. Pero todos coincidíamos en lo mismo, el viento había sido una señal. Una señal de que el espíritu de mi abuela aún estaba con nosotros, tratando de decirnos que su alma estaba lista para partir. El funeral continuó, pero la sensación de que algo sobrenatural había sucedido permaneció con todos nosotros. Nadie mencionó el viento frío, ni la figura que apareció en el altar. Pero todos sabíamos que algo inexplicable había ocurrido. Y aunque nunca obtuvimos una respuesta clara, nos quedamos con la certeza de que, de alguna manera, mi abuela nos había dado su última despedida a través del viento. Era una tarde lluviosa, de esas en las que el cielo parecía estar llorando junto a nosotros. El funeral de mi tía Clara se celebraba en la pequeña iglesia de nuestro pueblo, un lugar antiguo con paredes de piedra que siempre parecían estar llenas de ecos del pasado. El ambiente estaba cargado de tristeza y cada uno de los asistentes se encontraba perdido en sus propios pensamientos, reflexionando sobre la vida de una mujer que, aunque callada, había sido tan importante para nuestra familia. La iglesia estaba decorada de manera sobria, como era costumbre en este tipo de ceremonias. Las flores blancas y lilas adornaban el altar y la luz tenue de las velas creaba sombras danzantes que daban una sensación inquietante al espacio. Todos nos habíamos reunido para despedir a mi tía Clara, quien, a pesar de su avanzada edad, había partido de este mundo de manera repentina. Nadie esperaba que el sonido de los pasos interrumpiera ese momento de dolor. Desde el principio, algo no estaba bien. La sensación de frío que había en la iglesia no era normal para un día lluvioso de otoño. A pesar de que la calefacción estaba funcionando, un aire gélido se sentía en cada rincón, como si un viento invisible recorriera el lugar. La incomodidad se apoderaba de todos los presentes, pero ninguno de nosotros mencionó nada, no queríamos parecer supersticiosos. Después de todo, estábamos en un velorio, el lugar y el momento no eran para pensar en esas cosas. Mi prima Laura, que estaba sentada junto a mí, comenzó a mirar alrededor con inquietud. Sus ojos recorrían el lugar de manera rápida, como si estuviera buscando algo, o mejor dicho, alguien. Yo no le presté mucha atención al principio, pero luego me di cuenta de que, al igual que ella, todos en la iglesia comenzaban a mirar al altar con una expresión extraña. Algo nos desconcertaba, aunque ninguno de nosotros podía ponerlo en palabras. Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido suave, casi imperceptible, al principio. Como si alguien estuviera caminando por la iglesia, pero sin que nadie se moviera. Los pasos resonaban en el suelo de piedra, pero no veía a nadie. Al principio pensé que podría ser algún miembro de la familia que se había levantado para acomodarse, pero cuando miré alrededor, todos seguían sentados, con la mirada fija en el ataúd de mi tía Clara. El sonido de los pasos se hizo más fuerte. Cada vez era más claro y cercano, como si alguien estuviera caminando hacia nosotros, pero en la penumbra de la iglesia no se veía a nadie. Mi corazón comenzó a latir más rápido, y un escalofrío recorrió mi espalda. Miré a mi prima, y pude ver que su rostro estaba pálido, con los ojos abiertos de par en par, mirando hacia la puerta de la iglesia, como si esperara ver a alguien aparecer. La sensación de que algo estaba mal se hizo aún más palpable. El sonido de los pasos, que antes era sutil, ahora era nítido. Cada uno de nosotros podía escucharlo. Lo seguíamos con la mirada, esperando ver a alguien entrar por la puerta principal, pero nadie lo hacía. Los pasos continuaron, se acercaban al altar,
se acercaban al ataúd y el ambiente se volvía cada vez más tenso. Fue entonces cuando vi algo extraño. Una sombra, tan oscura como la noche, se deslizó por el suelo, justo delante del altar. Era una figura delgada, que no tenía forma definida, pero que se movía con una rapidez inquietante. El sonido de los pasos cesó abruptamente, como si la figura hubiera absorbido todo el ruido a su alrededor. Nadie decía nada, pero todos estábamos paralizados, como si un poder invisible nos estuviera controlando. Un murmullo comenzó a surgir entre los asistentes. Las personas se miraban entre sí, pero nadie hablaba en voz alta. El ambiente en la iglesia estaba cargado de una energía extraña, como si algo sobrenatural estuviera sucediendo frente a nosotros. De repente, la puerta principal se cerró de golpe, como si una ráfaga de viento la hubiera empujado, aunque no había viento. La tensión era insoportable y el sonido de los pasos había vuelto, más fuerte que nunca. Ahora, los pasos no venían solo de la entrada, sino que parecían provenir de todos los rincones de la iglesia. Nadie se atrevió a levantarse de sus asientos, pero todos mirábamos hacia el altar, donde el ataúd de mi tía Clara permanecía inmóvil. El sonido de los pasos continuó, y cada vez que lo escuchábamos, la atmósfera se volvía más densa y fría. Mi prima Laura fue la primera en levantarse. Con miedo en los ojos, caminó hacia el altar, como si algo la estuviera llamando. Yo la seguí, temeroso de lo que pudiera estar sucediendo, pero al llegar al altar, la iglesia se sumió en un profundo silencio. Los pasos cesaron de inmediato, y la sombra que habíamos visto antes desapareció. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, y por un instante sentí que la presencia de mi tía Clara, o de algo más, nos estaba observando. No entendíamos qué estaba pasando, pero el aire se había vuelto denso y pesado, y el frío, que hasta ese momento había sido incómodo, ahora era insoportable. Como si el mismo lugar estuviera tratando de mantenernos allí, atrapados en un momento fuera del tiempo. Nadie se atrevió a mover un solo músculo, y en ese silencio pesado, el sonido de los pasos volvió a sonar. Pero esta vez, no solo lo escuchábamos, sino que lo sentíamos. Los pasos eran reales, como si alguien estuviera caminando entre nosotros. El sacerdote, que había estado en silencio durante todo este tiempo, comenzó a rezar en voz baja, pero su voz parecía no tener fuerza, como si fuera absorbida por el aire. La gente comenzó a levantarse y el ambiente se tornó aún más caótico. Pero a pesar de todo, los pasos seguían, acercándose a nosotros. Finalmente, la puerta de la iglesia se abrió de golpe y el viento frío que entró arrastró las velas del altar, apagándolas todas a la vez. El sonido de los pasos cesó y todo quedó en silencio absoluto. Nadie volvió a hablar sobre lo que ocurrió esa tarde. El funeral continuó, pero todos estábamos marcados por lo que habíamos vivido. Nadie pudo explicar lo que sucedió. Los pasos nunca fueron identificados, y la sombra que vimos nunca fue entendida. Lo único que sabíamos es que, de alguna manera, mi tía Clara nos había dejado un mensaje, o algo había querido comunicarnos desde el otro lado. Esa noche, al regresar a casa, el sonido de los pasos no desapareció de mi mente. Y aunque intenté convencerme de que era solo mi imaginación, algo en mi interior sabía que no había sido así. Los pasos habían sido reales, y la sensación de que algo nos observaba desde la oscuridad, algo que no podíamos comprender, nos acompañó mucho después de que el velorio terminara.